Hola, hoy veremos sobre la resistividad y resistencia eléctrica. La historia de las resistencias. Bueno, fueron inventadas por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm en 1827, que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm. Es conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. También ayudó con la unidad de medida de la resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición que presentan los materiales al flujo de corriente eléctrica y que nos permite limitar el voltaje de los elementos en un circuito eléctrico. Acá podemos ver que la resistencia es igual al coeficiente de la resistividad, la cual es una característica intrínseca del material y que está dada por las unidades de ohmiómetro. También tenemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, mientras menor sea la longitud, menor será la resistencia, y a mayor longitud, mayor resistencia. Esto debido a que al aumentar el recorrido existe mayor cantidad de colisiones de los electrones con otros átomos, perdiendo así parte de su energía, y por lo tanto disminuyendo el flujo de corriente. Este está dado por unidad de metros. Y por último el área, que es inversamente proporcional a la resistencia. Cuando el área aumenta, la pérdida de energía por colisiones es menor, por lo que la oposición al flujo de electrones también es menor. Y este está dado por las unidades de metro cuadrado. Ahora vamos a demostrar la resistencia eléctrica en este simulador. Nos muestran un conductor eléctrico en el cual hay un número de partículas que simulan la oposición de la corriente. Y por este otro lado las variables. Por ejemplo, si disminuimos la resistividad, disminuye el número de partículas. Por tanto, disminuye la resistencia eléctrica. Y si aumentamos, lo mismo. Aumenta la resistencia eléctrica. La longitud, como es directamente proporcional a la resistencia, si aumentamos la longitud, aumenta la resistencia eléctrica. Sin embargo, el área es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, debido a que el espacio entre cada partícula va a ser mayor y por tanto va a facilitar el flujo de la corriente eléctrica. A continuación vamos a aplicar lo aprendido en el ejemplo 25.25 del libro Searle-Szymanski, volumen 2 de la 12ª edición. Un alambre de oro de 0.84 milímetros de diámetro conduce una corriente eléctrica. El campo eléctrico en el alambre es de 0.49 voltios sobre metro. Inciso A. ¿Cuál es la corriente que conduce el alambre? B. La diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 6.4. Y C. La resistencia de un trozo de ese alambre de 6.4 metros de longitud. Los datos que nos da es el alambre de oro. Como nos dice que este metal tiene su resistividad a 20 grados centígrados y esto lo hemos sacado de tablas y es de 2,44 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. También nos da el campo eléctrico y el diámetro de 0,84. Aquí podemos ver en este gráfico el alambre está por una longitud L y un área transversal. Y por el medio circula la corriente eléctrica. Solución. Las ecuaciones que vamos a necesitar. La resistividad es igual al campo eléctrico sobre la densidad de la corriente eléctrica. De aquí vamos a despejar la densidad de la corriente, que va a ser igual al campo eléctrico sobre la resistividad. El campo eléctrico tenemos 0,49 y la resistividad del oro es de 2,44 por 10 a la menos 8. Hallamos la densidad de la corriente. Luego vamos a utilizar la ecuación de la densidad de la corriente, que es igual a la corriente sobre el área. Esto para hallar lo que nos pide en el inciso A, la corriente eléctrica. Despejamos la corriente eléctrica, reemplazamos la densidad de la corriente. El área transversal del alambre es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Reemplazamos, sabemos que el diámetro está en milímetros, llevamos a metros y nos da un resultado de 11.13 amperes. Para el inciso B nos pide la diferencia de potencial a una longitud de 6.4 metros. Y de la ecuación de la diferencia potencial igual al campo eléctrico por la longitud, tenemos el campo eléctrico, la longitud de 6.4, reemplazamos y nos sale que es de 3.136 voltios.
Y el inciso C nos pide la resistencia del alambre a esa misma longitud. Y la ecuación que relaciona la resistencia con la resistividad, aplicamos, vemos que la resistividad es de 2,44, la longitud es 6,4 y el área es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Reemplazamos y finalmente nos sale que la resistencia eléctrica es de 0,28 ohmios. Como podemos ver, el resultado es muy pequeño, por tanto, quiere decir que la corriente eléctrica va a fluir mayormente. Como podemos ver, la densidad de la corriente es alta, y esto también tiene sentido porque el oro es un metal conductor de electricidad y es muy bueno. Las ecuaciones de resistencia y resistividad son fundamentales para el diseño y análisis de circuitos eléctricos, así como diversas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, el diseño de cables eléctricos. La resistividad influye en la eficiencia de la transmisión de la corriente a lo largo de un cable. Por tanto, la elección de cables para la transmisión de energía eléctrica se prefiere materiales con baja resistividad como el cobre, para minimizar la pérdida de energía en forma de calor. Otra aplicación es en la industria de la construcción. En la instalación eléctrica de edificios y estructuras, las ecuaciones de resistividad son aplicadas para dimensionar y seleccionar conductores eléctricos apropiados. También se puede utilizar en los sensores de temperatura y dispositivos de medición, como por ejemplo los termistores. Se considera la resistividad de los materiales para garantizar mediciones precisas y estabilidad en las condiciones de las variables. Y para el sistema de calefacción eléctrica, para calcular la potencia necesaria y diseñar los elementos calefactores con más eficiencia. Y entre otras aplicaciones que se pueden dar en diferentes campos como la investigación científica, la electrotecnia y la construcción. Finalmente, la conclusión, se destaca que la resistividad es un parámetro fundamental para entender la resistencia eléctrica. Conocer su valor para distintos materiales permite usarlos de manera correcta y sabiamente en la práctica. Eso es todo por el video de hoy. Denle like y comparten.